Buenos días, soy Carla Solano, responsable de la línea de negocio de iCanal.com. Gracias por estar conectados en esta sesión técnica impartida por VMware. 40 minutos de muy buena información, seguro de que será un aporte para su formación. Bienvenidos a todos los presentes. Este webinar es grabado, por lo que sus preguntas serán resueltas a través de este email. Francisco José Verdugo de VMware nos contará por qué Carbon Black protege nuestros dispositivos frente a cualquier ataque, aportándonos la máxima visibilidad como uno de los mejores EDR del mercado. Bienvenido. Buenas a todos. Empezamos aquí con vamos a hacer un evento o un webinar de Carbon Black, ¿vale? Para que conozcáis un poco todo lo que tiene que ver con VMware y toda su rama o toda su vertical de seguridad, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la vertical de seguridad. Eh, Junto conmigo va a hacer el evento o va a hacer el webinar también Francisco José Verdugo de VMware. Hola Paco, hola Francisco. Bueno, ya sabes, me puedes llamar Paco y nada, encantado de estar con vosotros aquí hablando del carbón negro, no confundir con el que traen los Reyes Magos a los niños que se portan mal. Efectivamente. Pues nada, vamos a hacer una pequeña presentación. Después Paco hará toda la parte de demo de Carbon Black. Y después yo, para finalizar, os enseñaré un poco recursos que tenemos en Partner Connect, también tema de test drive, bueno, un poco todo eso, ¿vale? Para que estéis familiarizados y podáis encontrar todos los recursos que necesitéis. Bueno, pues empezamos. Nada, simplemente este es un mensaje que, bueno, lleva o tiene VMware desde hace mucho tiempo, ¿vale? Al final es el poder tener o el poder ejecutar cualquier aplicación, me da igual qué tipo de aplicación, en cualquier tipo de nube, ¿vale? Y desde cualquier tipo de dispositivo. Este mensaje lo lleva realizando VMware desde hace mucho tiempo, muchos años, ¿vale? Lo único que ahí le faltaba es una cosa importante que se ha añadido desde la compra de Carbon Black, ¿vale? Que es esta parte de, vale, está muy bien, yo puedo ejecutar cualquier aplicación sobre cualquier nube desde cualquier dispositivo, pero teniendo o aplicando toda la parte de seguridad dentro de toda esa rama, ¿vale? Tanto a nivel de aplicación como a nivel de cloud como a nivel de dispositivo. Entonces, dentro de ese mensaje, pues VMware transforma ese mensaje transforma un poco en qué está basado esa seguridad, ¿vale? Porque siempre que oigáis hablar de seguridad a nivel de VMware, oiréis hablar del término intrinsic security, ¿vale? En el sentido de que siempre esa seguridad va a ir intrínseca dentro del producto. Y al final transformar un poco el mensaje de lo que hasta ahora se ha visto a nivel de seguridad. Porque, ¿qué pasa? Que normalmente cuando hablamos de seguridad siempre hablamos de un bolt-on, ¿vale? En sentido de nosotros añadimos, hacemos un add-on o ponemos algo adicional al producto que ya tenemos para securizar ese producto, ¿vale? Que ¿no sería más interesante que el propio producto ya llevara esa pata de seguridad y nosotros simplemente tendríamos que habilitarla? A mí siempre aquí me gusta poner el servicio, o sea, el ejemplo de la casa. ¿Vale? De una casa tradicional, nosotros si queremos una casa que te la compras de cero, si quieres ponerla una casa tradicional, si quieres ponerle, por ejemplo, aire acondicionado o quieres que tus persianas se suban y se bajen solas, pues esos son como paquetes o add-ons que tienes que poner a la casa, no va con la propia casa. Entonces, al final, siempre tienes que ver qué es lo que mejor va para que se adapte mejor a la casa que tienes. Pero claro, son paquetes adicionales o
cosas adicionales a lo que la casa tiene. Sin embargo, si tú esa casa ya te la compras con un sistema de ventilación para el aire acondicionado, con la estructura para poder habilitar la parte de las persianas, de subirlas y bajarlas, todo eso pues ya va en la propia casa. Simplemente tienes que habilitarla y no supone un gran cambio para el funcionamiento de esa casa, ¿vale? Así un poco hablado en forma de IT, ¿vale? Entonces, en ese sentido es en el que cambia un poco ese mensaje a nivel de seguridad. Pasamos de un mensaje de vamos a añadir para securizar este producto a en el propio producto yo ya tengo esa seguridad de forma intrínseca, ¿vale? Y después otra cosa muy interesante. ¿Cómo es la forma tradicional de trabajar los antivirus? Pues lo normal es que se produzca un problema, ¿vale? Se produzca un ataque de malware, de virus, lo que sea, y entonces a raíz de eso te sacas el parche y aplicas el parche sobre ese problema. Lo interesante aquí con Carbon Black es tener ese EDR del que se habla tanto, ¿vale? Ese Endpoint Detection and Response. Ese Next Generation Antivirus, en el sentido de que nosotros analizamos el comportamiento de lo que está pasando dentro de mi entorno y si hay algo que no es lo normal, entonces avisamos y decimos, oye, esto aquí está ocurriendo algo, tenemos un problema, miremos a ver qué es lo que pasa y ante ese problema pongámosle una solución sin necesidad de que ocurra el problema para poner la solución, ¿vale? Pasar de ser reactivos a ser proactivos. Y después un poco un mensaje que es también un poco lo ideal, pero al final, si nosotros tenemos esa pata de seguridad intrínseca dentro del propio producto que va con el producto y nosotros ya conocemos ese producto sobre el que estamos trabajando, por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre vSphere, pues realmente simplemente habilitar esa parte de seguridad es añadir, o sea, vamos a seguir trabajando sobre mi vCenter, sobre mi entorno tradicional de vSphere de toda la vida, pues al final lo que hacemos es romper un poco las barreras de el equipo de seguridad, el equipo de data center, el equipo de networking, intentar romper esos silos para trabajar alineados tanto la parte de data center como la parte de seguridad, ¿vale? Esto es complicado, pero al final es un poco lo que se busca con ese mensaje de Intrinsic Security de VMware, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues al final los objetos o componentes que conforman mi entorno, ¿vale? Pues al final es esa parte de endpoint, ese dispositivo que veíamos antes en la anterior slide, es esa parte de identidad, esa parte de red, ¿vale? La nube, toda la parte de las cargas de trabajo. Entonces, en ese sentido, es donde VMware en cada uno de esos productos que conforma el stack de VMware va a ir intrínseca esa parte de seguridad. Entonces, vamos a tener continuamente una vigilancia sobre todos esos componentes. Y entonces, de esa manera, si por ejemplo estamos hablando a nivel de escritorios, a nivel de móviles, ¿qué pasa con ese dispositivo que conectamos? ¿Realmente ese dispositivo que estamos conectando es el que se tiene que conectar y el usuario es el que se tiene que conectar? A nivel de red, ¿qué pasa? Y si tenemos tráfico malicioso interno, vamos a ser capaz de controlarlo, de detectarlo, ¿vale? Con respecto a la nube pública, ¿vamos a poder securizar la nube pública conforme y sin tener ningún problema? Y lo típico de Carbon Black de toda la vida, que es lo que VMware en un principio compró y ha ido evolucionando, es tenemos protegidos esos endpoints, tenemos protegidos esos PCs, ¿vale? Y los prevenimos y damos una verdadera respuesta a ese Detect and Response. Bueno, pues eso es lo que vamos a conseguir con cada uno de los productos de VMware, ¿vale? En esos productos de VMware es donde va a ir intrínseco esa pata de seguridad. Entonces, cuando hablamos del dispositivo, como os decía, es Carbon Black en sí, nosotros compramos mi producto de Carbon Black y protegemos el sistema operativo, Windows, Linux, Mac, ¿vale? Eso lo vemos ahora. Si hablamos de dispositivo, si hablamos de VDI, pues entonces
vamos a hablar de Workspace ONE. Y dentro de Workspace ONE tenemos esa parte de seguridad. Si hablamos de red, vamos a hablar de NSX con toda la parte de Service Defined Firewall. Y si hablamos de la parte de cloud, pues hablamos de Secure State. En Secure State ya está dentro de ese Secure State toda la parte de Carbon Black. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, Carbon Black ha ido teniendo una evolución. Bueno, como sabéis, VMware siempre que compra un producto, lo compra y lo evoluciona. La verdad es que apuesta siempre bastante por él, ¿vale? Entonces, en ese sentido, VMware, bueno, Carbon Black ya era un EDR y un Next Generation Antivirus, ¿vale? Y por eso VMware se fijó en este tipo de solución y la compró, ¿vale? ¿Qué era lo que ya hacía Carbon Black cuando lo compró VMware? Pues eso, hacía ese NGAV, ese EDR, ¿vale? Esa detección de esos dispositivos, ese Audit and Remediation, y lo hacía sobre los sistemas operativos, podríamos decir tradicionales, Windows, Linux, Mac, y sobre las nubes, ¿vale? Nubes públicas. A partir de ahí, VMware ha hecho una evolución, ¿vale? Y desde la compra de VMware a Carbon Black hace 2 años o por ahí, ahora, pues ha ido evolucionando. Y ahora VMware, cuando habla de la consola de Carbon Black y de su visibilidad, va a hablar de workloads, ¿vale? Va a hablar de cargas de trabajo. Y cuando hablamos de esas cargas de trabajo, pues ahí ya distinguimos entre diferentes terceros, ¿vale? Sí, Esas cargas de sí, trabajo. Sí, por aclarar un poquito, Edu. Cuando en Carbon Black nos referimos a workload, al final no deja de ser pues una forma más de licenciar que se asocia, como bien estás diciendo, a todo lo de vSphere. Es decir, en el momento que yo integro Carbon Black con vSphere, ¿vale? Con vCenter en este caso, como luego veremos durante la demo, estaríamos hablando de Carbon Black Workload. eso es. Aunque luego yo ponga agentes, porque yo puedo utilizar la integración o no, pero sigue siendo Carbon Black Workload. En el momento que yo no hago esa integración, pues ahí estaríamos hablando de endpoint, simplemente por clarificar. Aunque bueno, también existen otros Efectivamente. bundles con Horizon, con Workspace ONE, etcétera. Eso es, pero también ahí tenemos esa parte de workload, como tú comentas, con la parte de contenedores, que también tenemos esa visibilidad con esa parte de contenedores, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, lo que comentaba Paco, cuando hablamos de workload, hablamos de esas máquinas virtuales que tenemos dentro de vSphere y esa integración que tiene Carbon Black con vSphere, ¿vale? A partir de ahí, pues esa integración, como dice Paco, con vSphere, con toda la parte de contenedores, ¿vale? Y después con todas las nubes públicas, ¿vale? Azure, Google Cloud Engine y AWS. Entonces, para que veáis un poco todo el resumen de todo lo que engloba de lo que se puede proteger con Carbon Black, bueno, pues nosotros cuando hablamos de workload, hablamos de esos servidores físicos, de esas máquinas virtuales, de los contenedores y de servicios en la nube, ¿vale? Cuando hablamos de esos servidores físicos o de esos endpoints, mejor dicho, ¿vale? Ahí hablamos tanto de Linux, de Windows, ¿vale? De mis contenedores, ¿vale? De la nube, o sea, toda la infraestructura que podemos soportar es sistema Linux, Windows, aquí faltaría Mac, vSphere, Kubernetes y mi nube pública. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues dentro de ese ciclo de vida de esas cargas de trabajo, pues protegemos todo ese ciclo de vida de esa carga de trabajo, ¿vale? Tanto la parte de build, como la de deploy, como la parte de operación. Y evaluamos, pues, toda esa evolución de seguridad en las operaciones de IT, ¿vale? Y esa parte de DevOps, ¿vale? Pues con el tema de SOC Analyst, de la parte de Compliance, ¿vale? El tema de administrador del vCenter, ¿vale? Con esa integración con vSphere. Bueno, aquí en esta slide está bastante bien un resumen de todo lo que es capaz de hacer Carbon Black intrínseco en los propios productos de VMware. Simplemente para que veáis un pantallazo de la integración de vSphere con Carbon Black, ¿vale? Después Paco ya nos enseñará en la demo esta integración, pero simplemente para que lo veáis, bueno, aquí veis
lo que os decía antes, el interfaz de vSphere tradicional, ¿vale? De mi vCenter, y ahí podemos ver mis máquinas virtuales, ¿vale? Con las vulnerabilidades, con todo lo que tenemos. Después Paco nos enseña esto con más detalle, ¿vale? Y a partir de aquí ya vamos a entrar un poco de forma más detallada en lo que tiene que ver con la seguridad, pues eso, en los propios endpoints, ¿vale? En los propios endpoints y en los VDIs que conforman mi entorno vSphere, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro entorno de Horizon, y a partir de ese entorno de Horizon tenemos nuestros VDIs, nuestras máquinas virtuales, nuestros sistemas operativos, y con las VMware Tools que tenemos a partir de la versión 7.0 Update 1, ¿vale? Ya viene ese paquetito de Carbon Black para integrarlo, que se integra dentro de las VMware Tools, y cuando integramos o cuando actualizamos mis VMware Tools a esa versión, pues no hace falta que tengamos que instalar a gente sobre esos escritorios, ¿vale? Sobre esos VDIs. Y al final es el mismo proceso el que tenemos sobre los WordLoad, sobre las máquinas virtuales que tenemos dentro de mi entorno, ¿vale? Eso es. Sí. Una aclaración. ¿Qué pasa cuando no tenemos VMware Tools, como pueden ser las máquinas de Linux? Bueno, pues para ese tipo de escenarios tenemos un launcher, o sea, una especie de lanzador para instalar a la gente, ¿vale? Es interesante comentar que a día de hoy, como bien muestra esta slide, desde mi punto de vista, es muy aclaratoria, porque lo que estamos viendo es que la integración a día de hoy es a nivel de vCenter. Eso es. No es a nivel de hipervisor. En el futuro va a ser a nivel de hipervisor. En el futuro no va a ser necesario ese pseudoagente, ¿vale? Aunque ahora no lo llamemos ALS, sigue habiendo un pequeño agente, aunque realmente comparado con otras soluciones consume muy poco. Pero en el futuro es que incluso también seamos capaces de proteger al propio hipervisor. Eso es, efectivamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues lo que conseguimos es añadir esa parte de antivirus a mi estructura de VDI, ¿vale? Y añadimos ese Next Generation Antivirus, esa parte de auditoría, de Endpoint Detection and Response, ¿vale? De EDR. Conseguimos reducir bueno, en realidad aquí lo que estamos viendo un poco es esos challenges que tenemos a nivel de VDI, ¿vale? En el sentido de que si nosotros queremos proteger esos VDIs, pues tenemos que añadir ese antivirus al entorno, ¿vale? Si queremos protegerlo, tenemos que añadir esos agentes, ¿vale? Y, lógicamente, incrementar el uso de CPU, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con Carbon Black integrado dentro de esa pata de Horizon? Bueno, pues al final lo que conseguimos es ese Next Generation Antivirus, esa parte de EDR. No necesitamos esos agentes, como comentaba Paco antes. Al final no es un agente instalado, sino es dentro de las VMware Tools tenemos esa pata para Carbon Black y, Sí, lógicamente, realmente sí hay un pequeño agente a día de hoy, ¿vale? Otra cosa es que utilicemos las VMware Tools para controlarlo. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle durante la demo. Sí, vale. es cierto que insisto, que en el futuro va a ser realmente ILS, cuando sea a nivel de hipervisor. Pero a día de hoy es, como se ha visto en la slide anterior, a nivel de vCenter y apoyándonos en esas VMware Tools. Gracias, Edu, y perdona. Nada, no te preocupes, ¿vale? Entonces, eso, y al final lo que hacemos es reducir ese rendimiento, ¿vale? Reducir ese impacto a nivel de CPU, porque es verdad que El rendimiento, no, lo que hacemos es reducir el impacto. O sea, reducir el realmente impacto, eso, perdona. al final lo que tienes es, al consumir menos recursos, CPU, memoria y disco, pues lógicamente la escalabilidad será mayor. Y pues, recalcar que no se pierde ninguna característica. Yo recuerdo cuando se hacen integraciones para una solución ALS de otros fabricantes, pues aparte que te faltan las NSX, X Introspection y demás, pues al final en lo que se traduce pues es en una virtual appliance en cada hipervisor, el uso obligatorio de esas NSX para hacer el pegamento entre ese fabricante de seguridad tercero y el propio hipervisor. Y bueno, pues eso desde el punto de vista de performance, desde el punto de vista de escalabilidad, pues no es lo óptimo, porque esas virtual appliances de esos fabricantes de terceros,
pues hay que escalarlas. No lo mismo tener un hipervisor ejecutando 10 máquinas virtuales que ejecutando 100 máquinas virtuales, por ejemplo, un escenario de VAs. Entonces, hay bastante diferencia. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso un poco para que lo tengáis en cuenta. Otra cosa interesante, y aquí esto es una novedad desde principios de año, de enero de este año, es la integración de Carbon Black con toda la parte de Kubernetes, ¿vale? Entonces, aquí un poco para ver esos challenges que tenemos en esa parte de Kubernetes, pues un poco es ese problema que a lo mejor tenemos también en un entorno de Kubernetes tradicional, ¿vale? Que es que no tenemos una visibilidad y un control de todo mi entorno de Kubernetes, nos va a costar tener una visualización de todo ese entorno, ¿vale? Igual que el mantener en compliance y todo el tema de políticas a nivel de la gestión de esos Kubernetes, y después, lógicamente, eso en qué evoluciona, pues que tengamos un entorno complejo y bastante complejo al nivel operacional, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con la integración de Carbon Black dentro de Kubernetes? Pues eso, reducir el riesgo, ¿vale? Pues vamos a tener una visibilidad, una gobernanza, un control de todo mi entorno de Kubernetes. Vamos a poder escanear todas las imágenes a nivel de contenedor, ver las vulnerabilidades que tenemos en esas imágenes de contenedores, y después poder hacer ese detection and response. Como veis ahí en la slide, lo que hacemos, o lo que hace VMware o Carbon Black desde enero de este año, es esa parte de reducir el riesgo, ¿vale? Esa parte de visibilidad, de gobernanza y de control, ¿vale? También ya hacemos, o ya hace Carbon Black, la parte de visualizar o escanear toda esa parte de vulnerabilidades, y ahora en Q2 es cuando saldrá toda esa parte de Detection and Response, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿vale? Como veíamos antes en la slide anterior, cuando hablábamos del ciclo de vida de esa carga de trabajo de mi aplicación, donde teníamos esa parte de build, de deploy y de operación, bueno, pues ahora lo que somos capaces de hacer, ¿vale? Es esa parte de reducir el riesgo, ¿vale? Esa parte de toda la parte de código, de build y de test, ¿vale? Ya lo somos capaces de hacerlo. De hecho, ya esta licenciamiento o esta licencia para integración de Carbon Black con la parte de contenedores ya está disponible con la licencia Container Essential, ¿vale? Y en Q2 ya tendremos esa parte pues esa parte de detección de EDR, ¿vale? De runtime, ¿vale? Y es lo que llamamos Container Advance, y estará disponible en Q2, ¿vale? Junio por ahí, ¿verdad, Paco? Por lo que yo tengo entendido, creo que Sí, sí, bueno, junio, julio, más o junio, menos. julio, Y una vez efectivamente. más, a día de hoy, bueno, pues para mí, lógicamente, la parte de detección y de remediación en tiempo real es bastante interesante, porque en cierta medida lo que nos solemos encontrar en este tipo de soluciones para entornos cloud native en Kubernetes es que o resuelves un problema, que sería la parte, digamos, de gobernanza, políticas de seguridad, escaneo de vulnerabilidades en las imágenes de los contenedores, o la protección en tiempo real, que además se suele hacer a nivel de sidecar, es decir, hay un contenedor protegiendo a esos Kubernetes, ¿no? O interceptando el tráfico y tomando medidas. La idea es que también seamos capaces de dar esta funcionalidad, no sé si desde el minuto 1 de lanzamiento poco le faltará, a nivel de kernel de Linux. Es decir, ya no va a ser necesario hacer ese sidecar y se va a dar desde el propio kernel, que es también donde se están sirviendo esos Kubernetes. Por lo tanto, pues va a ser 100% agentless también, incluso en ese tipo de escenario de Kubernetes. Eso es. ¿Vale? Y ya por último, un poco ver el tema de licenciamiento, ¿vale? O sea, cuando hablamos de Carbon Black tradicional, bueno, cuando hablo de Carbon Black tradicional es el Carbon Black Endpoint, ¿vale? Para proteger ese sistema operativo. Ahí existen, simplemente que tengáis la idea de que existen diferentes tipos de bundle, ¿vale? Y que existen diferentes tipos, podríamos decir, de producto, ¿vale? Uno que es el Carbon Black Endpoint, ¿vale? Que es para proteger ese sistema operativo, y después tenemos Carbon Black Workload,
que ese Carbon Black Workload es la integración con vSphere, ahora lo vemos, ¿vale? Pero en este Carbon Black Endpoint, ¿vale? Tenemos 3 licencias, como siempre, en VMware, Standard, Advanced y Enterprise, y un poco ahí para que veáis la diferencia, la Standard hace un EDR, podríamos decir un EDR full, ¿vale? Pero hace un EDR, la Advanced hace ese EDR real, y ya cuando pasamos a la Enterprise, pues es cuando hacemos esa respuesta ante incidentes, bueno, todo eso que conlleva esa licencia de Enterprise. ¿Vale? Una cosa importante dentro de esta parte de Endpoint es, como os decía, la integración con Workspace ONE. ¿Vale? Workspace ONE en sí mismo podríamos decir que ya podemos o ya lleva intrínseca la parte de seguridad, simplemente hay que habilitarla. Bueno, pues para habilitarla tenemos que comprar esta licencia de Workspace ONE Security. Aquí es importante decir, ¿vale? Que cuando hablamos de Workspace ONE Security se aplica a partir de la licencia Advanced de Workspace ONE y sobre dispositivos, podríamos decir, portátiles, ¿vale? No sobre dispositivos móviles. Está en roadmap, bueno, no sabemos todavía si está en roadmap el que se pueda tener esa seguridad, esa security sobre esa protección sobre los dispositivos móviles, pero eso todavía no está disponible, ¿vale? Es importante tenerlo claro. Y después, lo que os comentaba, dentro de esta parte de Workspace ONE, simplemente que sepáis que tanto para la nueva licencia suscripción Horizon Term y para la parte de Horizon Universal, ¿vale? Para la Horizon Universal License también tenemos la integración con Carbon Black, ¿vale? Se llama Workspace ONE Security, ¿vale? Uno puede ser Workspace ONE Security con la HUL, ¿vale? Con Horizon Universal License, o Workspace ONE Security con Horizon 10, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tenemos tres tipos de licencia, puede ser Audit, Essential o Advanced. En la parte de Audit tenemos simplemente la parte de auditoría y remediación, con Essential ya tenemos Next Generation Antivirus, y podríamos decir que Advanced conforma las dos patas. Y por último, ya la parte de Workload, ¿vale? La parte de Workload es la integración con vSphere. Y aquí tenemos la licencia Essentials, Advanced y Enterprise. Ahí tenéis un poco las características, tampoco me voy a enrollar mucho más, entrar en detalle, ¿vale? Simplemente que lo veáis. Y nada, con esto yo ya habría terminado. Doy paso a Paco para la parte de la demo. A ver, Paco, dejo de compartir, ¿vale? Y te dejo a ti para que compartas. Bueno, la idea es que veamos un poquito, pues, parte de lo que hemos estado presentando. Ya sabemos que las slides realmente lo aguantan todo. Y bueno, para ello nosotros lo que hemos hecho en nuestro laboratorio en VMware en España internamente, pues es llevar a cabo esa integración, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, aparte de dar un repasito a la consola y ver qué políticas tenemos, es entrar en detalles, pues, en esas posibles integraciones que podemos tener. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, esto sería un poquito el laboratorio que tenemos, ¿vale? Pues tenemos, pues lógicamente, nuestros clústeres de hipervisores, de servidores y demás. Y realmente lo que hemos hecho es desplegar una virtual appliance. No sé si recordáis, algunos que lleven más tiempo, pues cuando nosotros integrábamos NSX, por ejemplo, con vSphere, lo que hacíamos era desplegar una virtual appliance y engancharla a ese vCenter. Bueno, en cierta medida, cuando hacemos esa integración con Carbon Black, también hacemos lo propio. Es decir, lo que estamos haciendo es desplegar una virtual appliance y asociarla a vCenter. Entonces, pues es descargarnos una OVA, digamos, desplegarlo dentro de nuestro entorno y llevar a cabo la conexión. Fijaros que aquí, pues lo que hemos hecho es asociarla a un vCenter, en un concreto que tenemos interno para las pruebas, y bueno, damos un usuario que tenga permisos, digamos, de single sign-on. Y lo más importante es que también tenemos que engancharla a nuestro tenant de Carbon Black. Carbon Black es una solución, bueno, aunque también existe la opción de hacerlo en premise con la parte de EDR, control de aplicaciones, etcétera. Nosotros siempre que hablamos de integración con vSphere, lo hacemos, digamos, siempre con la versión cloud. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es registrar este vCenter, esta instancia que tenemos desplegada en nuestro entorno,
con nuestro tenant de Carbon Black, que tiene un identificador único, porque si yo me voy a la consola de Carbon Black, bueno, aquí ya estoy validado, como podéis ver, pero bueno, fijaros, sería tan sencillo como crear una API y darla, digamos, de alta internamente. Entonces, si yo busco aquí la que tengo, pues fijaros que bueno, tengo que darles ciertos permisos para que puedan acceder y esos parámetros son los que tenemos que introducir aquí. En el momento que hemos hecho esas dos cosas, realmente lo que nos vamos a encontrar es que en nuestro cliente web de bSphere va a aparecer la opción de Carbon Black. Y si pinchamos sobre ella, pues nos va a dar un vistazo rápidamente, pues ver cómo está tanto la propia salud de la Virtual Appliance, es decir, si es capaz de llegar a ese tenant de Carbon Black, si está bien conectado al vCenter, si los servicios están levantados, etcétera. Y fijaros que aquí, bueno, pues lo que nos va a sacar es la lista de máquinas virtuales, ese inventario que yo tengo, y de ese inventario que yo tengo, pues en cuántas máquinas yo tengo habilitado Carbon Black, cuántas de esas que ya están habilitadas necesitan o pueden tener una actualización disponible, ¿vale? Aquí es donde entraría un poquito en valor lo que hablábamos del control del ciclo de vida de la aplicación. Recordad que a día de hoy toda esta seguridad, toda esta integración se hace a nivel de herramientas de VMware Tools o a nivel, digamos, de vCenter, más que de vSphere o del propio hipervisor, ¿vale? De SXI. Por lo tanto, sí podemos controlar el ciclo de vida de la gente, ¿vale? La que veis más abajo, esto que podéis leer aquí de Assets Requiring VMware Tools or Carbon Black Launcher, pues se refieren a eso, a máquinas que requieren esas VMware Tools con una versión especial. Si mal lo recuerdo, era a partir de la versión 11 algo o 12, no recuerdo muy bien. ¿Y esto qué implica? Pues que tampoco yo tengo que actualizar mi vCenter a la última versión, a la versión 7.0, Update 1, Update 2, que son las últimas, para poder utilizar esta funcionalidad. Simplemente con utilizar esa versión de VMware Tools que sean compatibles con Carbon Black, pues ya tendríamos la oportunidad de controlarlo desde aquí, aunque tengamos, por ejemplo, una versión de vSphere que sea la 6.7, por poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, tal y como podéis ver, pues también vemos cuántas análisis de vulnerabilidades se han hecho, ¿vale? Y vemos que, bueno, que a priori tenemos en Windows y en Linux. En Linux, en este caso, no tenemos nada, pero en Windows sí. Entonces, si yo pinchara aquí sobre estas vulnerabilidades, pues aquí ya tendríamos un detalle de todo lo que ha encontrado él automáticamente. Recordad que este análisis de vulnerabilidad no consume red, no consume recursos. En el momento que nosotros tenemos esa visibilidad, gracias a las VMware Tools en las máquinas virtuales, somos capaces de saber qué software tenemos instalado, qué versión del sistema operativo tenemos y, por lo tanto, ya tenemos esa visibilidad a saber a qué estamos expuestos, ¿no? Y bueno, pues estas gráficas lo que están demostrando, pues si yo pincho sobre las vulnerabilidades que son críticas, pues yo, fijaros, vemos las máquinas que tienen estas vulnerabilidades críticas, el sistema operativo y cuántas de ellas son. Si pincho sobre ellas, pues aquí ya tendremos un poquito más de detalle de esas vulnerabilidades. Fijaros que siempre podemos elegir entre sistema operativo y aplicaciones. Aquí no he encontrado aplicaciones, pero por ejemplo, si yo tuviera una versión por ejemplo, de Office o de SQL que sí tuviera algún tipo de vulnerabilidad, también la veríamos reflejada en esta pantalla. También es muy importante que hay veces que el fabricante ya ha sacado un parche que corrige esta vulnerabilidad. ¿Qué implica? Pues que si yo pincho sobre este enlace, sobre este KB, descargo el parche sobre esta máquina y lo actualizo, pues si yo lanzo un escaneo digamos un escaneo programado, ya no va a detectar, ya va a decir que ya no estoy expuesto a esta vulnerabilidad y por lo tanto ya no se vería reflejada. Es interesante también que tengáis en cuenta que en un futuro no cercano, más bien más adelante, medio y largo plazo, la idea es que Carbon Black también sea capaz de remediar esta situación, es decir, de poder tener la capacidad de instalar estos parches en caso de que el fabricante de turno los tenga disponibles. Pero es algo de lo que estaríamos hablando en un futuro más a largo plazo, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos encontrar. Y en cuanto al ciclo de vida, pues fijaros que
podemos sacar exactamente todas las máquinas que tienen la solución o la seguridad de Carbon Black habilitada y aquellas que en este caso es la inmensa mayoría que no la tienen habilitada. Si yo pincho incluso para saber qué máquinas requieren o necesitarían una actualización de Carbon Black, pues podríamos verlo también directamente en el inventario. Vamos a coger las máquinas cuyo estado sea que estén activas, y de las activas yo lo que voy a hacer ahora mismo, aquí en tiempo real, es actualizar la versión, digamos, de la gente. Como tengo máquinas Windows y tengo máquinas, en este caso Ubuntu, de las que están encendidas, pues aquí voy a poder controlar qué versión. Fijaros que siempre encontraremos las últimas versiones. Yo voy a ponerles en la última versión, tanto para la parte de Windows como para la parte de Ubuntu. Fijaros que la de Ubuntu era 2.10 y ahora vamos a pasar a la 2.11, etcétera. Vale, pues en un rato automáticamente ya tendríamos estas nuevas versiones instaladas. ¿Qué pasa si es necesario que por requisitos de la actualización de la versión de Carbon Black yo requiera un reinicio? Pues que lógicamente me advertiría, mira, va a ser necesario un reinicio. ¿Quieres aplicar de todas formas? Sí o no, ¿vale? Pero siempre vamos a tener ese control para que él automáticamente no se ponga a reiniciar cargas a lo loco, ¿vale? Entonces, si volvemos a la consola de Carbon Black y vamos a lo que sería la parte de inventario, pues todas estas cargas que estábamos viendo, esto es lo que llamaríamos workloads, lo que he comentado antes, el momento yo integro con vCenter, automáticamente me va a recoger el inventario y me va a hacer esos análisis de vulnerabilidades. Y me diréis, ¿y qué pasa si no tengo esa integración? Si estamos hablando de Carbon Black endpoint y no workload. Voy a tener también esa oportunidad de saber a qué estoy expuesto, tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de aplicaciones. La respuesta es que hoy no, pero mañana sí. Es decir, que en breve, no podría decir si es cuestión de un par de meses o más, vamos a tener también esta característica incluso también para las versiones que no tengan esa integración con vSphere, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy fijaros que ya sí tenemos ese inventario, lo tenemos recogido dentro de la consola también de Carbon Black, es decir, hacemos cómplices también a los que administran la infraestructura de vSphere, no a elegir una política de seguridad, pero sí a saber desde el punto de vista de vulnerabilidades a qué están expuestos. Lógicamente, la configuración de la política propia de seguridad de Carbon Black la vamos a decidir desde la consola de Carbon Black, ¿vale? Pero si fuéramos aquí a la parte de vulnerabilidades, pues lo que estábamos viendo, las gráficas que veíamos antes en vSphere, veremos aquí algo realmente parecido. Porque a fin de cuentas estamos recogiendo, insisto, ese inventario. Entonces, bueno, pues aquí también tendríamos lo mismo que estábamos viendo en la parte de vSphere, la veríamos aquí. Incluso pues, los enlaces a los KBs que resuelven esas vulnerabilidades. Cuando nosotros compramos Octarine para la parte de Kubernetes en mayo del 2020, pues teníamos la dicotomía de decir, oye, que vamos a tener una consola o una solución para la seguridad en Kubernetes y una solución para, digamos, los puestos de trabajo, VDIs, máquinas virtuales, físicas, etcétera, que ya dábamos con Carbon Black. Pues lo que hicimos fue incluir toda esa funcionalidad de Octarine dentro de Carbon Black. Es por ello que ahora, pues al igual que yo puedo controlar la política de seguridad de mis máquinas físicas o virtuales, pues también puedo hacer lo propio en la parte de Kubernetes. ¿Cómo se hace la integración de Kubernetes? Pues básicamente nosotros lo que hacemos es dar de alta distintos clústeres de Kubernetes. Aquí tenéis varios ejemplos. ¿Tiene que ser Kubernetes con Tanzu, Kubernetes Grid? No, puede ser cualquier versión de Kubernetes que además sea capaz de llegar a la instancia de Carbon Black. A fin de cuentas es un puerto de salida 443, es bastante sencillo y en el momento que vamos añadiendo estos clústeres de Kubernetes, pues nosotros ya podemos tener esa visibilidad, ¿no? Y ver exactamente todas las cargas que tienen esos clústeres, todos los pods, todos los scopes en caso de que estén definidos, como podéis ver. Y bueno, pues aquí realmente nosotros podríamos aplicar esas políticas de seguridad, ¿no? Pues aquí, aparte de hacer búsquedas propias de Kubernetes, pues veríamos también pues, en qué estado de salud están esos Kubernetes, incluso también en la parte de seguridad, cuántos pueden permitir una escalada de privilegios dentro de los contenedores, qué violaciones han hecho de las políticas de seguridad,
etcétera, ¿vale? Y todo esto se puede controlar directamente con las políticas. Lógicamente tendremos unas políticas para el mundo de Kubernetes, también tendremos unas políticas, pues, digamos, para lo que serían las máquinas virtuales, con agente, o lo que llamamos agentless, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono la que tenemos de prueba, que llamamos Iberia Lab, pues aquí realmente vemos que podemos controlar cómo se va a comportar la solución frente a virus conocidos, virus desconocidos, ataques que sucedan solamente en memoria, lo que llamaríamos fileless attack. ¿Cómo vamos a reaccionar si nos encontramos con un posible malware, con algo que se comporte con ransomware? Y bueno, y siempre podremos hilar fino en el sentido de que, oye, pues podemos matar el proceso o denegar esa operación en concreto, ¿vale? El funcionamiento de la seguridad o de las políticas de seguridad va más allá de lo que ya conocéis en soluciones tradicionales. Fijaros que si algo a nivel de procesos se está comportando como un ransomware, o sea, dime con quién te hablas, dónde te estás ejecutando y qué es lo que estás haciendo, y más allá de que tenga una firma para pararte o no pararte, pues debido a ese comportamiento, pues puedo tomar una acción concreta. Fijaros que aquí no hay opción de denegar la operación, aquí directamente mataría el proceso, ¿vale? Y esta también es una diferencia respecto a los antivirus tradicionales. Los antivirus tradicionales no son capaces de detectar ataques fileless, ataques que solamente están sucediendo a nivel de memoria digamos, del sistema operativo. Otra ventaja que tenemos reciente, ya sé que otros fabricantes de seguridad la tienen, sería el bloqueo de dispositivos USB. Aquí podríamos hacer blacklisting o whitelisting en cuanto a fabricantes de discos, modelos, etcétera. Es una característica, de momento está para Windows, pero también lo va a estar en breve para Mac y para Linux, en cualquier versión de Carbon Black, desde la más sencilla hasta la más avanzada, que sería la de Enterprise. Y bueno, Edu, no sé cómo vamos de tiempo para seguir viendo cosas. Un poco justos, pero bueno, si quieres dar un poquito y yo simplemente voy a hacer un comentario más que creo es importante, volviendo una vez más a la parte de las políticas, y es que nosotros nos suelen preguntar bastante que, bueno, que esto de la cloud, que es por temas de compliance, qué pasa con esos datos. Bueno, realmente nosotros en el momento que subimos toda esta información para ser analizada a la cloud, pues hay veces que por temas de esas normativas, pues no podemos subir nombres de dominios, no podemos subir pues datos sensibles como URLs, nombres de usuario, etcétera. Y nosotros podemos controlar si vamos a subir o no esa información a nivel de política. ¿Tienen que tener todas las máquinas que yo tengo, todas mis cargas, la misma política? No. Todas las máquinas y las cargas, desde el punto de vista, digamos, de criticidad a nivel de negocio, ¿son igual importantes? Pues tampoco. Todas esas modelaciones las podemos llevar a cabo en Carbon Black y decir, oye, este sí es un objetivo que en caso de ser atacado, pues sería crítico, ¿vale? Podemos puntualizar esa criticidad y podemos darles políticas más exhaustivas o menos exhaustivas dependiendo de lo que estemos intentando proteger, ¿vale? Lógicamente, pues la consola de Carbon Black, al ser GDPR compliance, está en Alemania, está dentro de la Unión Europea. Hay otras soluciones que, bueno, no sé si ya también han saltado a Europa o siguen teniendo su versión en Estados Unidos, pero bueno, la cuestión es que nosotros sí somos compliance. Y algo muy importante es que en el momento que hacemos esas integraciones, esas bandelizaciones que ha comentado antes Edu, si tuviéramos algún problema con soporte, no es lo mismo hacer una integración con un fabricante de seguridad de terceros que tener un problema dentro de un entorno de VMware con Carbon Black, porque no es que tuvieras que abrir un ticket con Carbon Black y otro con VMware, sino que realmente un único ticket se encargaría prácticamente, por decir, prácticamente no, se encargaría de todo. Es decir, va a simplificar también el caso de que tengamos algún tipo de problema. Y bueno, pues como repaso yo creo que ha ido bastante rápido, sí. pero espero haberos dado un poquito, unas cuantas pistas, que lo hayáis visto. Es muy sencillo de integrar, como habéis podido comprobar.
Y bueno, pues simplemente si tenéis dudas, si queréis entrar más en detalle, pues aparte de los recursos que va a comentar Edu, no os olvidéis que de vez en cuando en nuestras sesiones que hacemos precisamente con los mayoristas todos los miércoles, pues también tenemos vídeos en los cuales vemos en detalle este tipo de integraciones o incluso pues, de Carbon Black a palo seco, como quien dice. ¿Vale? Pues Bueno, invitamos a todos a que descubráis. y añadiendo un poco a lo que tú dices, también nosotros como Arrow, al ya distribuir Carbon Black antes de que lo comprara VMware, nosotros disponemos de una consola de Carbon Black para que si en algún momento los partners, el cliente final necesita acceso, ver la consola, pues nosotros podemos proporcionar acceso sin ningún problema. Simplemente para terminar, voy a mostrar dentro de Partner Connect, ¿vale? Donde visualizar los recursos que tenemos para que vosotros podáis utilizar esos recursos, ¿vale? Si nosotros entramos en la página de Partner Connect, pues aquí en la parte de productos, ¿vale? Bajáis aquí hacia abajo y aquí tenéis la parte de Intrinsic Security y aquí pincháis en Carbon Black, ¿vale? Y os llevaría a esta página de Carbon Black, ¿vale? Aquí en Carbon Black pues tenéis un montón de recursos para poder visualizar, ¿vale? Un FAQ de tanto a nivel de partner como de distribución, ¿vale? Presentaciones, vídeos, lo que Paco os ha enseñado en la demo, pues aquí también podéis ver pues vídeos de Hanson Lab, presentaciones, ¿vale? Bueno, yo creo que esta página está bastante bien, es bastante interesante, ¿vale? Conceptos sobre el Audit and Remediation, integración con los demás, competencia, ¿vale? Que muchas veces nos preguntáis tanto a Paco como a mí, pues temas de competencia, pues aquí viene en qué es mejor, en qué peor, ¿vale? Datasheet, bueno, pues todo lo que necesitéis. Aparte de eso, una herramienta muy útil es Test Drive, ¿vale? A lo mejor Test Drive lo conocéis porque lo solemos usar o se suele usar para el entorno de UC, tanto con Workspace ONE como con Horizon, pero es verdad que esta plataforma está evolucionando mucho y una de las cosas interesantes es el poder ver toda esa parte de Carbon Black. ¿Vale? Entonces, aquí en esa pestaña de Intrinsic Security, nosotros podemos visualizar desde aquí nuestro acceso a Carbon Black. Desde ahí lanzamos la consola, ¿vale? Lo hacemos vía Workspace ONE y ya tenemos acceso a ese entorno demo de Carbon Black integrado dentro de Workspace ONE. Bueno, yo no voy a entrar porque también estamos un poco alargando, pero simplemente que veáis que desde aquí yo tengo acceso a esa demo, puedo integrarlo, visualizarlo, ¿vale? Y acceder, ¿vale? Igual que eso, tenemos Hanson Lab para poder practicar tanto de la parte de Workload como de la parte de Endpoint, ¿vale? Los dos productos. Supongo que en breve, bueno, eso no sé si Paco nos puede ayudar, a lo mejor sale la integración en Hanson Lab con la parte de contenedores. Bueno, simplemente que Sí, veáis saldrá, que... termina saliendo. Si pinchas, Edu, en el enlace que te he puesto en el chat, pues de momento realmente hay poquito en la parte de Henson Lab. Pero sí, todo en el futuro va a Sí, haber más. Pero a ver, hay dos. Pincha en el sí, enlace porque ahí estarían los dos que tenemos disponibles. Te lo he puesto en el chat, no sé si lo ves. vale, sí, voy a mirarlo porque Que bien, ahora eh, me veo por duplicado. te ves por duplicado, ¿no? Sí, no Sí, lo sí, veo yo está ahora en el chat. Ah, ahí sí, 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 abajo, ahí está aquí está. abajo. Eso Eso es. es. Vale, si pinchas sobre ello, A ver, ahora. sí. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Sí, eso Pues es. estos dos serían los dos que tendríamos disponibles. Tiqui, 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 tiqui. A Vale. ver, no han salido. Bueno, Pon ahí. si yo No, pincho no, aquí eso es, en All Labs y si y aquí buscas pongo Carbon Carbon Black, Black, eso es, ahí te saldrían los dos que están disponibles. Bueno, fijaros efectivamente, además ahí lo los sencillo tenemos, que es. los dos, Sí, ¿vale? efectivamente, en el futuro habrá uno también, digamos, esa integración con Kubernetes. Yo insisto que es súper sencilla, me da igual que los Kubernetes estén en la cloud, estén on-premise, estén sobre otras plataformas, ¿no? Más allá de Tanzu.
funciona francamente bien y es algo de lo que la gente no suele hablar, ¿no? Del SecDevOps, ¿no? De la figura que protege ese escenario DevOps, ¿no? Que son los que proveen de infraestructura y de recursos a los desarrolladores. Y yo creo que nada más, ¿no, Edu? Poco más, sí. Lo único decir que Test Drive es más para un entorno de partner. Aquí en Hanson Lab esto puede acceder cualquiera, ¿vale? Tanto Correcto. partner como cliente final, simplemente. Y por nuestra parte, poco más. Muchas gracias a todos por su tiempo y colaboración. Deseamos que haya aportado los conocimientos que buscaban. Próximamente haremos llegar un resumen a través de iCanal.com. Y si han quedado con duda, pueden escribir a este email que aparece en su pantalla. Queremos agradecer a Francisco José Verdugo de VMware por su ponencia. Somos iCanal.com. Gracias a todos. Hasta una próxima.